Soy Suri. Soy Luque. Y en el programa de hoy hablamos de... La vida es puro teatro. Dentro intro. Un podcast de Luque y Suri. ¡Shh! ¡Calla! ¡Empieza! ¡Hola! ¿Qué tal? Programa... Número 14. 14. 14. O sea, Son mesecitos ya, ¿eh? 4 meses. Fuerte. Bueno, claro, para vosotros 3 meses tal, pero date cuenta que esto es el previo de cómo preparamos todo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. De hecho, hay que hablar. Hay noticias. Hay noticias. No tienen por qué ser noticias malas, porque no para lo son, nada. no lo son. Es verdad que estoy un poco sentido. No lo voy a negar. O sea, ya está. Es algo que es así. Sí. Dilo tú, Suri. Vamos a hacer un descanso. Vamos a hacer un descanso. Vamos a dividir la temporada en 2 partes. Sí. Esto como en Netflix. Claro. Primera parte, segunda parte. Total. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos intención de hacer más o menos unos 30 programas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que 30 programas seguidos, tal cual tenemos la vida ahora mismo, bueno, hay que tomárselo con un poquito de calma. Entonces... Sí, porque es verdad que nosotros disfrutamos haciendo esto Mucho. como 2 niños en un recreativo. Mucho. Pero es verdad que hay mucho trabajo. O sea, date cuenta, tú que me estás viendo, que todo el tema de editar, llevar las redes, preparar el programa, qué hacemos, llega a un punto en que... Y que nosotros además somos como muy exigentes en el sentido del contenido de... Intentamos no fijarnos en qué hace el resto de podcasts, como que somos muy libres. Vamos a la nuestra. Es un experimento y entonces, claro, se nos juntan con otros proyectos profesionales que también son preciosos, que requieren tiempo. Entonces, mira, se viene ahora la Merry Christmas. Claro. Luego, la digestión del mazapán. La cuesta de enero. Claro. Y luego ya pues empezaremos nuestra segunda temporada. Claro, este es el 14, pero no es el último. No es el último. Porque tenemos preparado un surprise. Un especial. Un especial, como hicimos el de Halloween. Pues bueno, Pues otro. Imaginación al poder. Pero este es como el último normal antes de este receso. Pero vamos a hacer un juramento Sí, y es que prometemos volver. por supuestísimo. ¿Cuándo? Ya se verá. ¿Qué tal tu semana, Suri? ¿Qué tal mi semana? Bien, en general bien. He tenido la semana un poco más chunguilla que otras. Había pasado una semana muy buena de todo el tema tratamiento y demás, pero ya he identificado lo que es. Entonces lo hablaré con mi doctora porque me baja mucho la tensión. Por cierto, muy a tope. Porque ¿Muy a tope? nos siguen en Sí, redes. sí. Y le dan like. El otro tal. día cuando fui al tratamiento me dijo, muy guay el podcast, se te da muy bien. Y yo, qué vergüenza. ¿Y tú? ¿20% discount? ¿Un descuentillo? No. No, pero sería muy interesante que pudieras hablar como testimonio. ¿No lo habías hablado? No lo he hablado. Además, ellas están súper activas en redes. Para el tema de O redes. sea, todo el tema de Un testimonio la clínica real. y todo esto, utilizan como mucho las redes y está como súper activo. Superimportante. Y de hecho lo pensaba, digo, o invitarla yo para hacer algo tipo, ¿sabes? En plan, Tía, ofrécelo. ella es increíble, ¿eh? O sea, en vez de yo, la persona... Claro, y hablar como de tal, como contenido extra. Yo lo Puede haría. ser, sí. Yo me quedo detrás y os ayudo con lo que haga falta. Puede ser. Igual se lo propongo. Me da un poco de vergüenza, pero ¿Qué bueno. va? Ay, por cierto. ¿Qué? Otra cosa que me ha pasado durante este tiempo que no hemos grabado. Me vino... Hemos llegado ya a distintos sitios. ¿Vale? La madre de una alumna ¿Cómo? me dice, me ha salido en TikTok con el podcast, ¡qué guay! Y yo, aparte, es verdad que es majísima, ¿eh? O sea, me refiero que es como súper bien. Pero claro, me quedé como... sí, gracias.
Porque claro, a ver, es verdad que tampoco decimos aquí nada, o sea, que súper No, bien, cero que va. que al final... De hecho, hay muchos cortes. Nosotros siempre que subimos el contenido es como, no para niños, pero realmente hay contenido que podríamos ponerlo como para niños porque da tampoco... igual, o sea, no hablamos... No hay habla- pocas cosas que no lo recomiendo para niños, porque no nos cortamos en nada, pero claro, yo no caía, ¿no? En mi mente no cabía la posibilidad de que las madres de mis alumnos tienen TikTok y que les podemos salir en ese TikTok. Sí. Fuerte. A mí me pasa, tía, que ahora estoy como rodeado de gente como influencers, Sí. seguidores. En plan, gente, ¿vale? Con seguidores. Con seguidores. Y claro, la gente... tienes un podcast y me da tanta vergüenza que digo, nada, pero nos ve 4 gatos, en plan. Ay, O yo sea, también como lo digo que siempre. le intento quitar todo el hierro posible. Lo hago porque me gusta y ya está. Claro, no es hobby, es puramente hobby. No quieras pensar que, o sea, porque, claro, quiero decir. Ya. Pero veremos a ver en el futuro porque nunca se sabe. Pues sí, pero bueno, la semana muy bien. Ayer tuve una sesión de fotos, cosa que no me gusta nada, ya hablaremos sobre esto también. Pero guay, nuevos proyectos, tal. ¿Tú qué tal? Yo ya es que no sé si preguntártelo. ¿Qué te digo, Suri? Ya. ¿Qué te digo? A ver, me viene muy el tema de hoy Sí. porque necesito un expurgativo en negativo. Oh, Te quiero contar una anécdota que no sé si se podrá emitir, pero la voy a vale, contar. Cuéntamela. Porque yo en un momento de la vida me quedé en no piso, entro en piso 2 semanas, que tal, y entonces yo me quedé en casa de una prima de una amiga, Ujú. ¿vale? Que ya conocía, tal, había confianza. Sí. Y entonces me quedé 2 semanas. Esas 2 semanas me pasó una cosa terrible, yo de brote, en plan, Vale. mi abuela en el hospital, mi madre, ella. Y entonces, una situación que yo estaba, bueno, Ya. y entonces dije, mira, me encerré en la habitación y me hice un expurgativo en negativo. Lo siguiente que pasó es que esa persona se fue un fin de semana, o sea, el fin de semana fuera y me mandó un WhatsApp que no se sentía segura en la casa. Y me echó. Porque pensaba ver, que lo- yo era una persona violenta. Sí, lo puedo entender, ¿eh? Luego lo expliqué. Luego yo también lo entiendo, pero que me conocía. Pero esta cosa de cuando... Luego explicaremos lo que es. Claro, es que hay que explicarlo. Pero cuando... Pero no es algo que haces, porque tampoco es... O sea, quiero decirte... Pero estaba tan cargado que necesitaba soltar. Di 4 puñetazos a la almohada. Yo lo he hecho también esto, ¿eh? Hombre, eso te deja, vamos, para irte a dormir. Porque a rasgos generales, un expurgativo negativo es muy general, o sea, muy general, ¿eh? Pero es como un ejercicio de interpretación para sacar lo negativo, ¿no? Catarsis. Catarsis total. Entonces puedes hacerlo con una silla, con un objeto, con un no sé qué, lo pones enfrente y empiezas a soltar pa. Y te tienes que ir al límite de la emoción, ¿vale? Yo esto también lo he hecho. Es que Cuando descarga... estás que además como que no te sale. Aquí. Sí, yo digo, es purgativo. Aparte es que dices, no me soporto, en plan, es como, quiero llorar pero estoy bloqueadísimo, estoy enfadado pero no tengo energía, es como... Es como la versión es súper extrema de estoy triste y me pongo canciones súper tristes. Pues eso, llevado al extremo, es un expurgativo en negativo. Me ha pasado también. Yo también, sí. O sea, me he puesto esta mañana 21 de Adele, Ay, he llegado a Take It All y he llorado. ay, Take It All. por favor. Pero bueno, cambiando de tercio, Empezamos el primer acto. la vida es puro teatro y es que este título es una maravilla porque claro, la vida es puro teatro. Un poco lo que estás hablando, ¿no? Sí. También. Nos habéis escrito muchísimo sobre este tema. Es verdad que hemos hablado un poco, Sí. pero hoy vamos a entrar en el barro. Y nos estábamos reservando este programa para el final, porque bueno, es un poco también como Sí, total. nuestra esencia. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Yo te quiero preguntar, Sí. ¿por qué dijiste mamá, quiero ser artista? Pues mira, esto ya lo he contado un poco así por encima, que es que yo empecé a cantar por Peter Pan, lo mencioné en el programa de Operación Triunfo. Gisela ganó la oportunidad de grabar aquella estrellada ya en OT1
Yo me compraron esa peli, vi cómo ya grababa en el estudio esa canción y yo dije, Magia. yo quiero cantar y quiero ir a un estudio. Y ahí empezó un poco todo, también porque empecé en el conservatorio, que también lo he contado, acordeón, muchos años de competición. Y un poco eso me fue llevando como a todo. Yo era la típica que si se hacía una obra de teatro, yo quería estar. Mira, hay una anécdota que es que cuando en la escuela infantil, o sea, yo estuve en la misma Icastola, pero en la zona de escuela infantil, a los 3 años, 4, mi profesora, tutora, tuvo una reunión con mis padres y les dijo, esta niña va a ser artista. Y mis padres, claro, yo 3 años, o sea, que no había empezado casi ni música o por ahí andaría. No había empezado. Y mis padres... ¿Qué? Y dice, es que no es ni medio normal. El aula era como un aula normal, pero luego la parte de la pizarra tenía como un escalón hacia arriba, ¿no? Como si fuera un escenario. Sí. Era lo que yo veía ahí, un escenario. Entonces yo me subía ahí, cuando teníamos como tiempo libre, cogía cualquier cosa de micro y empezaba a cantar, claro, yo de esto no me acuerdo, pero yo que empezaba a cantar y cuando llegaba a una parte tipo estribillo, ¡ra! A los de la clase. Y les empezaba, tú vas a hacer de batería y tú vas a hacer de no sé qué. Entonces, claro, esa profesora dijo, esta niña va a ser artista seguro. Es fuerte eso, Es fuerte, es fuerte. Yo ni me acuerdo de todo eso. Pero claro... Y me ha ido llevando todo a eso. Pero tenías como una herencia muy musical, pero luego hiciste el sorpaso, sin dejarlo evidentemente, Sí. a actriz. Claro, porque fue un poco... O sea, yo hice música, empecé a hacer baile, empecé a hacer canto y de repente... En el círculo había gente que iba a clases de teatro. Yo obras de teatro y tal había hecho ya. Pero, pues voy a ir a clase de interpretación. Y luego surgió, que para mí es la clave de querer ser actriz, la que era mi profe de lengua, Naikari, Vale. lengua y literatura, montó una compañía de teatro. Ajá. Entonces contó con X alumnos que ella pensaba que a lo mejor nos podía gustar el teatro, que estábamos no sé qué, y montábamos obras que luego venían institutos y todo eso al teatro a verlo porque entraban en selectividad. Hice La Casa de Bernarda Alba, Maravilla. hice Epídico, hicimos Electra, como varias obras. Todo empezó con La Casa de Bernarda Alba. Y yo me acuerdo, yo el primer ¿Quién año, hacías? El primer año yo hice de extra, o sea, extra con frase. Vale. El primer año fue así. Yo ese primer año, que tenía 4 frases en toda la obra, Voy a ser martirio. pero Magdalena fui. Magdalena. Yo dije, ¿qué? Porque además era en un pedazo de teatro en Bilbao. ¿Cuál? Enorme, en el Campos Elíseos. No jodas. Sí, era ahí. Wow. Entonces yo salí, dije mi frase y yo dije, qué sensación. O sea, y ahí es donde dije, escenario. Escenario. Más allá de cantar, de bailar, que eso ya lo había hecho, tocar el acordeón, lo había hecho mucho, pero lo que es la parte de interpretación. Y ahí Qué dije, guay. me tengo que formar también en esto mucho. Me encanta. De hecho, puede ser lo que más me guste, el texto. O sea... Qué guay. O sea, yo, es verdad que desde muy pequeño, es verdad que ese gen está como muy presente. Ya lo contaste que saliste a bailar lo de David Civera. Sí. O sea, yo desde muy pequeño siempre he manifestado como una inquietud por despertar algo en los demás. Sí. Pero claro, una parte tanto de tu personalidad que nunca te llegas a plantear de que esto es como algo que se puede hacer profesión. Cuando fui más mayor, es verdad que yo sí que he hecho como cosas de teatro y cosas así como, yo qué sé, típico clase de educación física que bailabas el no rompas más, yo lo daba todo. Yo igual. Y eso es algo que la gente veía. Pero bueno, lo disfrazaba de, pues eso, comportamiento payasil, ¿no? Un poco. Ya. Y con 16 años hice el tributo de Gris. Es verdad. Me acuerdo que hacía de Keniki. Y ahí algo resonó. Y al año después que hice el tributo de We Will Rock You, ya dije, no me bajas de esta rueda. Porque de repente, fíjate, el escenario le tengo mucho respeto. Le tengo muchísimo respeto. Porque el público... Ojo, ¿eh?
Luego desglosaremos. Sí. Pero hay algo muy interesante de delegar en el personaje esa cosa que tienes como a lo mejor atrapada y de repente lo colocas, pero tienes otra perspectiva. Ay, sí. Hay una cosa intensa en lo humanístico y en lo de construir el personaje. Entonces yo me he dado cuenta, me encanta el escenario, pero todo lo que es behind the scenes, es decir, Ya. construir, preparar, montar, estudiar, Te apasiona. me apasiona. Eso es algo que también quiero hablar con los procesos formativos, que marca un poco la diferencia quizás entre lo teatral y lo audiovisual. Porque claro, nosotros nos conocimos en una escuela de teatro musical. Sí. Yo acabé ahí, ni lo sé. Porque yo creo que puse... Bueno, ya. Yo creo que puse teatro, Madrid, teatro musical. Claro, yo creo que... Porque claro, yo venía de hacer dos musicales. Claro. ¿Me gusta el musical? Sí, como espectador. Pero la verdad es que no conecto nada. Yo interpretando el musical me lo paso muy bien. O sea, creo que Has hecho números guays, ¿eh? sí, me mola mucho montarlo. Claro. Pero yo cuando estaba en segundo, creo que fue, que me dio así como la crisis. Esto es muy común que te pase si estás formándote. Buah. Que de repente dices... Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, fueron 3 años, contigo fueron 2. 2, pero yo entré en segundo. Entonces en segundo. ¿Cómo acabaste tú en...? O sea, creo que es menos obvio que yo acabara en teatro, aunque cantaba y tal. Toda mi formación había sido como muy por separado. Y me estaba centrando mucho en interpretación, aunque cantaba y componía y tal. Fue un poco porque cuando yo ya decidí, dejo la carrera, quiero hacer algo de artes, etcétera, etcétera, estuve buscando y sí que es verdad que yo decía, hombre, ya que tengo toda esta base de música, Ajá, ya aprovecharla. que estoy y también he hecho tanto baile y he hecho tanto tal, voy a hacer algo que como sea un poco genérico de todo. Y es verdad que en ese momento la escuela donde estuvimos aunaba todo mucho, pero a la vez le daba individualidad a las cosas, porque luego encontraba otras escuelas donde eran más bailarines Literal. o eran más cantantes. Yo tengo que decir, Entonces- a favor Sí, de, sí. de esa escuela que ya no está, No, bueno, hacen como cositas más sueltas, pero no como pero como escuela, como tal, no está. Era muy completa. Sí. Era muy completa. Pero a la vez tenía un hándicap, que era ni vas a salir cantante, ni vas a salir bailarín. Porque es verdad. No. Porque las escuelas de... Esto, míralo por horas. Cuando vayáis a... Tú que quieres empezar a formarte y estás buscando escuelas, en el calendario tú vas a ver muy bien, semanal... Cómo está dividido. Claro. Entonces aquí es verdad que estaba como muy dividido. Sobre todo la parte de interpretación era muy interesante porque es verdad que no trabajábamos desde una premisa musical. No. De hecho, no creo que fue hasta el último año que ya empezamos a hacer como el Sí. el puente Las entre sumas, sí. eso es, de lo musical y lo Y la danza igual, interpretativo. ¿eh? O sea, es verdad que hacíamos jazz, Broadway jazz, pero se trabajaba mucho de repente técnica, además tal, o sea, no era como todo solo musical. Sí. Que eso también es verdad que a mí, por ejemplo, cuando yo busqué la primera formación, me agobiaba un poco pensar que solamente íbamos a hacer montaje de musical y todo musical. Es como, igual que en canto, poder cantar otras cosas que no sean de teatro musical. Es verdad que sales, que al final, pues no eres como profesional de nada, No, pero bueno, es sabes que... de... Pero es que en 3 años o 2 años A tampoco ver, se puede... y te voy a decir una cosa. Hay gente que está saliendo de la RESAT, que yo he trabajado con ellos y he dicho, bueno, Pero que es normal, porque es como primera gran formación. Claro. Y luego ya sales de allí y dices, ¿en qué pie cogeo? O sea, ¿por qué pie cogeo? O ¿qué me interesa más aprender? Yo, por ejemplo, salí que sentí que a nivel vocal me faltaba mucho trabajo por hacer, no había encontrado mi voz del teatro musical, cantaba bien, cantaba mono, pero claro, para cantar con una guitarra, no para hacerme un musical entero. al final el código es súper importante y eso es una Claro. cosa que tenéis que entender.
que el audiovisual tiene un código muy concreto, el teatro de texto tiene incluso, bueno, el gestual también. Sí, sí. O sea, y el musical es verdad que la voz, eso es una cosa que cuesta entender porque tú dices, pero vamos a ver, es que no quiero acabar cantando así. Aparte, yo es algo con lo que he luchado mucho, en plan, es que yo no quiero cantar así. Pero también es verdad que la buena formación te hace que yo ahora, por ejemplo, si yo me pongo modo teatro musical, pues ya sé, tengo que hacer esto, no sé qué, el tipo de vibrato, el belt, el tal tipo de brillo, que a mí no me encanta. No me encanta. También es verdad que estoy con, o sea, mi profe, Esther, maravilla, porque es que yo, amor absoluto, es verdad que respeta mucho, no es la típica profe de así se canta. No, respeta mucho tu carácter, tu tipo de voz, tus tendencias, porque también ella es partidaria de que tiene que haber diversidad en las voces. Sí, la personalidad Y es de hecho súper sus importante. alumnos, menos yo, están trabajando mucho. No, me llegará el momento. No, claro que sí. A ver, yo quiero lanzar un mensaje para la gente que nos esté viendo, que a lo mejor sean actores o que están buscando, porque esto es como muy importante, ¿no? ¿Dónde podría estudiar? ¿Qué escuela? Mira, yo os digo que, a ver, si tenéis muy claro de, oye, mira, yo canto como un gato bajo el agua, pues hombre, quiero decirte. Ya. O... oye, yo no creo que vaya a ser bailarín, o sea, quiero decirte, no me veo haciendo musicales. Si lo tienes eso súper claro, pues descartamos y súper bien. Por supuesto. Pero es importante que probéis, porque, y sobre todo, aceptar el entrenamiento. Porque yo veo mucha resistencia a la formación. Hay que romper la dureza que tenemos nosotros, como esa resistencia humana de nuestro contexto. Es verdad. Porque te va a ayudar a abrazar personajes muy distintos. Porque me encuentro mucho actor que se interpreta a sí mismo con un pendiente, sin pendiente, con una sudadera y otra sudadera. Entonces, ¿cuál es mi conflicto? Mucha gente que dice, no, yo quiero hacer cine. Ya, claro, sí. Entonces, Ok. el cine es una maravilla, es una fantasía, nos encanta. Pero yo, lo siento mucho, yo me encuentro en, sobre todo, intensivos de cámara, 2 días, tú no vas a aprender a interpretar. Y aparte, yo como persona que estos 2 últimos años he podido hacer un par de intensivos y demás, lo veo en gente que se gasta una pasta porque van a trabajar con el director. Esa persona no te va a dar trabajo. Igual que lo de las directoras de casting. Amor, No os dan trabajo. no os dan trabajo. Pero porque como tú, tienen 500 alumnos. Por supuesto. Entonces, Que de repente puede ocurrir que uno... sí. Pero ¿cuántas veces ha pasado? Y sobre todo que si eso ocurre es que no va a depender en absoluto de ti, porque esa es una cosa que se está ahora fomentando muchísimo en lo audiovisual, que es buscamos de fuera adentro. Es decir, y esto testifico porque me lo han dicho, Ya. es, a mí una productora me llega una propuesta de un actor que es porque me entra, o sea, estoy viendo al personaje, Sí. y entonces ese personaje, ese actor, que a lo mejor tiene experiencia, multiplícate por 0. Ujú. Entonces yo me quedo 5 meses trabajando con ese actor Para para que que lo- saque adelante ese personaje. Pasa mucho. A mí, aquí tengo un poco de contradicción. Ya. Tampoco lo considero como competencia porque al final, oye, jope, No, y qué oportunidades. bonito, ¿sabes? Pues claro que sí. Y Porque que... tú puedes ser has podido ser en algún momento esa persona que no nos ha ocurrido. No. Pero te puede pasar y también tienes derecho a... ¿Te gusta esta profesión? Te llega esa pedazo de oportunidad, te preparan, lo haces. Perfecto. Sí, pero yo veo un poco tramposo en el sentido de... Ya. yo quiero ser actriz, pero yo quiero ser famosa. Es que iba a ir ahí. Entonces, Que hay mucha gente intentando entrar en esta industria solo porque quieren ser famosos. el fenómeno élite, Qué horror. el fenómeno Olimpo. Hay buenos actores trabajando en estas Sí. producciones, está genial. Pero como tú vayas persiguiendo, intentando llegar al relevo, como si fuera esto, la siguiente edición de Operación Triunfo, Que pasa un poco igual.
Hay muy buenos actores que han salido de Élite, yo qué sé, Claudia Ay. Salas me parece una fantasía. A lo mejor. Hay muy buenos actores, no quiero decir porque Muchos, pero hay muchos y... claro, y también hay actores que dices, Claro. bueno, amor, tú estás ahí, tal. Pero veo como mucho recelo en el tema de, no, es que yo no quiero hacer interpretación de teatro porque a mí no me gusta el teatro. Y es, ya claro, a mí Cuando me... hay vocación de interpretación, lo que más te gusta es el teatro. De hecho, mucha gente que también se dedica al cine y también hace teatro, hablo de gente muy top, Ujú. siempre dicen, ojalá poder hacer siempre teatro y no hacer cine. Me gusta mucho más el teatro, pero Claro. si a ti ya te va bien, Spoiler, no vas a vivir del teatro. es muy complicado. El Puedes teatro... hacer recesos de me hago esta serie, luego me voy al teatro y No, hago no, eso esto. es el sueño. Claro. Bueno, Y eso es lo que hacen todos los actores que les encanta la interpretación. y de hecho, muchos actores muy conocidos por el audiovisual no les vas a ver haciendo teatro porque no saben. Es que ya dice mucho. No saben. Que... O, pero bueno, o que- porque o por esto, Bueno, ¿sabes? que Y también es verdad. válido, no te va a dar el dinero, teatro, ¿eso qué? la realidad del teatro es que si estás ganando 2.000 pavos, 2.500 pavos al mes, date con un canto en los Vaya, dientes. con un canto en los dientes Incluso- pegas botes de alegría. Y precarizado, porque no olvidemos que este trabajo es absolutamente precario. Yo quería hablar un poco de la realidad, un poco del mercado, porque es verdad que se dice, se cuenta, se rumorea Ya. que solamente el 7% de los actores trabaja. La realidad es, en nuestra experiencia, bien distinta. O sea, porque claro, no se puede considerar trabajo, hago un proyecto, una gira o lo que sea y no vuelvo a tener un proyecto que me... Porque claro, vamos a ser coherentes. Ganar 400 euros o 500 euros por un trabajo artístico está fenomenal. Pero yo creo que el objetivo es vivir. En plan, que te dé para pagar tu alquiler, tus cosas, ¿no? De la vida. Y esto que se mantenga en el tiempo. Yo siento que el gran problema es que si nos ponemos súper realistas, es mentira lo de que solo trabaja el 7%, trabaja el 98% de la gente que se forma trabaja. El problema es que solo el 7% tiene un sueldo digno y estratosférico al mismo tiempo. O sea, me refiero que es como que siento que no hay mucho término medio. O estás ganando poquísimo en trabajos súper precarios, pero trabajas mogollón. Trabajar sí trabajas, Sí, sí. pero no ganas nada. O ya te va súper bien y te da para mantenerte y te da... Pero no hay como un... No sé, yo siento que hay otros Y aún trabajos- así, No, va no. por rachitas, ¿eh? Claro, hay gente que Porque... ha estado aquí, luego ha No, estado no, años literal. y años... No, es que incluso haces un proyecto, vamos, una película, a lo mejor tú no haces una película al año. A lo mejor tardas 2 años en volver a hacer Sí, sí. algo. Y ya teniendo nombre o que la gente sabe quién eres y tal. Entonces, aquí se abre una veda a... Sálvese quien pueda. Es decir, aquí o te reinventas Todo el y rato, ¿eh? todo el rato. O sea, es una cuestión... Yo entiendo que Yo ser es lo que peor llevo. Hannah Montana es muy complicado. Y esto, cuando hablo de Hannah Montana, es tener un trabajo normativo en el que te dé para poder pagarte las facturas, pero a la vez te dé la flexibilidad para Ay. poder aceptar ensayos no pagados, para poder aceptar bueno, una serie de bolos, gira, o asumir que estás en 12 proyectos distintos, haces una escape room, haces animaciones en el parque de atracciones, cumpleaños infantiles, o sea, hay que hacer de todo para poder mantenerte. Pero claro, esto lo haces en tus 20. Nosotros ya estamos Casi en los 30. casi, bueno, cerrando los 20. Cerrándolo, sí. Yo entiendo que ya a los 30 a lo mejor dices, uff, ya no me compensa tanto. Y a los 40 ya... Lo que no hayas hecho ya en tus 40 no lo vas a hacer. No. Porque yo incluso hay cosas ahora en mis finales de 20, yo hay cosas que no haría. Porque creo que hay una edad para cada cosa. Nosotros hicimos una compañía, Sí, sí. una maravilla que Bueno, así... de hecho, sigue vigente. Porque no Sí. le hemos dado de baja, así que... No, y está bien. Hombre, Que ha sido una escuela. yo creo que ha sido la mayor formación. O sea, porque la realidad, que es súper importante, la autoproducción.
te va a llevar a sitios que ni sospechabas, como artista. Porque claro, es un poco como el podcast. Es Juan Palomo por 4, porque ya no solamente eres tú y, ¿sabes? Es también que llevas un equipo. Y tienes que aprender a coordinar el trabajo de un actor desde el punto de vista administrativo. Buah. La propia administración de una compañía. Registra la tal. La producción. El texto. Habla con Sí. las salas. Las salas. Dime una sala off y te digo cómo funciona. A nosotros nos ha pasado De todo, ¿eh? algunas que nos hacían firmar porque no nos pagaban hasta 4 meses después. Nosotros, muchachos, hemos pagado ensayos a actores. Hemos llevado músico en directo porque ya teníamos un musical, una maravilla. Capricho Divino. Tiene que volver, ¿eh? Volverá. Tiene que volver. Volverá. Hemos hecho, o sea, de todo. De todo. Y respetando como al final la cosa de decir, vamos a tratar como nos gustaría que nos tratasen. La realidad es que es insostenible en el tiempo. Sí, pero siento que está muy bien hecho. No, yo estoy súper orgulloso, pero la realidad es que luego tú eso te lo vas a encontrar. Nunca Y jamás. que también el mercado de Love, chicos, Pero se aprende también. se aprende muchísimo. Pero claro, tú date cuenta, tú vas a una sala que el 50% ya rascatrisqui. Que antes te programaban más, pero ahora como mucho te dan 2-3 semanas. 3 semanas. Y O si 2. funcionan bien. Si no, caput. Te encuentras que están hipermasificadas. Porque claro, para que ellas puedan tener No, claro. rentabilidad, Y igual ellos, chiclín. tienen 12 producciones a la vez. Tú no tienes opción. O sea, ¿cómo era? Terminaban, esa gente se estaba cambiando, vistiéndose de humanos, Y tú y tú montando. Sí, sí. O sea, era como la fábrica, triquitriquita. Encima ya las salas no ofrecen público propio. O sea, tú tienes que preocuparte en que mínimo llevar 35-40 personas para que te puedan dar un Que eso es mínimo. insostenible. Es muy complicado. Es precioso hacerlo con amigos. Pero mira, yo muchas veces he hablado de nuestro proceso, ¿no? Con Ujú. Capricho. Y yo siempre digo, porque es como si invertimos dinero, no sé qué. Sí, tengo cero sensación de que perdí dinero porque... Objetivamente sí. No, pero no porque yo cuando estaba en la escuela pagaba una mensualidad. Sí. Para mí, la compañía ha sido más... O sea, obviamente formación súper necesaria, ya lo hemos dicho. Ujú. Pero meterme en la compañía y sacar el proyecto adelante me ha enseñado más, o ha sido un complemento a lo que ya sabía, pero muy heavy. Y eso... Me estoy emocionando un poco escucharte. Pero Perdón. eso al final, pues se pagó así. No pagas yendo a una escuela, pero sí pagas en tener ese proyecto a flote, o sea, manteniéndolo a flote. ¡Ay, amor! Por favor. Entonces es como esas... me voy a Es emocionar que, yo. a ver, Voy a llorar yo también. no estaba planeado esto para nada. ¿Qué me da? O sea, fue una etapa muy bonita. O sea, Que me voy a morir. la recuerdo como muy niños. Total. ¿Sabes? En plan, críos. porque al final quieres hacer lo mejor posible, al final estás con tus amigos, hicimos de todo para que saliera. No tengo una sensación de fracaso para nada, o sea, Que va. creo que fue súper bonito y creo que luego lo he podido aplicar a otras áreas de mi Vamos. vida, de poder dar clase, jope, pero al final, en este caso, yo tengo una conexión contigo muy especial, también la tengo con Vega. Hombre, y es por eso. Y O sea, es porque, jope, agarrar a la gente así, vamos a sacarlo, y no importa el dinero, porque al final no haces las cosas por dinero, que luego al final vas creciendo y claro, dices, a ver, tampoco... Por pero... eso está parado ahora mismo. Y porque cuando tienes cariño a algo, no dices, es como una relación. Mejor aquí pararlo antes de deteriorarlo hasta el punto de aborrecerlo. Ujú. Ya me he calmado. No, Perdón, me es ha- que te me estaba ha escuchando entrado- y me estaba yendo como atrás. Porque hace Pero es mucho. que- y hemos ¿Hace cuánto? hecho- 5 años que no hacemos Capricho. Hace... ¿O 4? 4 años, yo creo. Sí. 4. Entonces, volverá.
Hemos hecho otras cosas. Que lo que iba a decir, como anécdota rápida, Ajá. es que cuando has dicho lo de que nos cogíamos del brazo y hacíamos lo que fuera, para mí un momento súper importante, pero ya no por el mundo del teatro, sino como para la vida en general, que lo recuerdo como punto clave, Ujú. fue, quedamos para hacer un ensayo general, teníamos bolo esa tarde y venía una incorporación nueva para sustituir a otra de las actrices porque tenía que terminar. Ujú. Hicimos ese ensayo general con el músico. Cuando nos íbamos a ir hacia el teatro nos cancelaron el bolo porque no había público. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos al metro con nuestros flyers A cantar, hacer como flash mob. a hacer como un flash mob en el ¿Y metro. qué pasó en el siguiente bolo? Que se petó. Se llenó. Pero para mí esa resiliencia de decir, he hecho un ensayo general, no sabemos las canciones, o sea, estamos como a tope de power con las canciones, nos han cancelado el bolo. Me acuerdo que nos sentamos en una terraza a tomar un vino y dijimos, ¿y si nos metemos en el metro a cantar? Sí. Y a repartir flyers. Bueno, esa idea de Lulu... Pero tengo que decir una cosa, está bien buscar compañeros que te hagan contrapeso. Sí. Porque yo he sido... yo vivo en el aire. Yo vivo en el aire. Y entonces yo... Ideas. Y hago. Y tal. Y en este caso teníamos como una alianza de... Vamos a llevarlo a lo práctico. ¿Cuál es la viabilidad? ¿Cómo podemos...? Pero en esto hemos aprendido mucho. O sea, Y es- porque tú y yo somos totalmente opuestos en esto. Claro, tú eres como puro aire, ideas, creatividad, moverse, hacer esto, hacer lo otro. Y yo soy todo lo contrario. Yo soy súper tierra, todo lo que esté bajo control, esto que parece seguro, esto que parece seguro. Y al principio eso nos ha hecho también chocar un montón. Hombre. Dentro de que siempre nos hemos llevado muy bien, Sí, pero nos ha hecho respetamos mucho. Mucho, además desde el principio. Sí. Pero porque yo creo que también los dos entendemos que lo de lo otro es bueno. ¿Sabes? Y 100%. eso al final... Yo es verdad que soy un poco de... Va. Se me ocurre... Ahora ya. Oye, ¿cómo va? Pero lo que pasa es que he aprendido a respetar los procesos del tiempo. Sí. Que no os pueda el ansia. La pasión es preciosa y no hay que perder esa llama de... Lo hago. Garantía de éxito, 0%. Ya. Pero hay que, ¿sabes? Como, pues esto, de tal. Hay que dejar como que las cosas maceren. Bueno, para cerrar un poco este primer acto, Ajá. no sé si tienes alguna anécdota así como reseñable, porque yo recuerdo una... esto sería Filomena. Nosotros teníamos bolo ya cerrado, una serie de Ajá. bolos, y nos llama esa persona maravilla, que luego se portó regular, ¿vale? ¿Sí? Nos dice, perdonad chicos, es que Filomena Weather se nos ha caído el techo. O sea, el techo del teatro, de la sala... Pensaba que ibas a contar otra cosa. Ah, pues dilo. No. Pero entonces nos quedamos sin sala, tuvimos que posponer porque tenían que hacer obras y tal, porque... Realmente con todo... Bueno, es que claro, nosotros cuando empezamos con lo de Capricho, empezamos a finales del 2019. Imaginaros todo lo que nos vino. O sea, quiero decirte, el estreno muy bien, no sé qué, tal. Cuando ya estábamos... crece. Llevamos crece, 3 COVID. sold out. COVID. COVID. Toma ya. Entonces, todo lo que conllevó todo esto, después de la cuarentena, bla, bla, bla. Termina todo esto. Volvemos al montaje. Lo montamos. Filomena. Pero es que al día siguiente no, 2 días después o 3 días después, ensayábamos en mi casa, en el ensanche. Os vinisteis a ensayar. Sí. Tengo que decir que Haciendo patinaje artístico. yo ahí presioné un poco porque, claro, era como, no puede ser, o sea, esto ya es surrealista. Y me acuerdo una compañera me dijo, tengo árboles caídos, literalmente, en mi portal. Pero vinisteis, ¿eh? Y yo dije, Es fuerte. ¿vienes? Luego fuimos al teatro y el techo se había caído. Sí, una maravilla. Es verdad. Pero bueno, luego con el tiempo abrazaréis este tipo de situaciones. Sí. A ver, anécdotas, o sea, realmente tengo muchísimas, o sea, de todo el mundo teatro, de Capricho, ya he contado unas cuantas, lo de que me pegué contra el tal. ¿Esto en qué podcast está? Para que la gente que no lo haya escuchado, está en Tierra Trágame. Tierra Trágame. Está en Tierra Trágame.
Lo podéis ver y revisitar todas estas anécdotas. Pero quiero contar una. Vale. Lo voy a intentar contar súper rápido porque es, yo creo que el momento más surrealista y heavy que he vivido en un escenario. Ok. Estábamos haciendo una obra y una de las personas decidió que beberse una botella de vino 10 minutos antes de hacer la función era una idea genial. Una botella de vino. No sé si se la bebió entera o un cuarto. Yo no me había dado cuenta, la verdad. Porque al principio no sé, estábamos normal esperando. O sea, no sé, no me di cuenta. Sale a escena. Yo pensaba que le estaba dando un ictus. Porque tenía un poco los ojos mantis religiosa. No sabía hablar. O sea, fue a decir su frase y si su frase era, por ejemplo, me voy a volver a casa, era, me voy a... Pero no estoy exagerando nada, ¿eh? O sea, algo muy surrealista. Yo al principio me agobié, porque te lo juro que pensé que le estaba dando un ictus. O sea, dije, esta persona le está pasando algo. Luego ya dije, ostras, ya decía la frase cuando no le tocaba. O sea, aquello era, se tropezaba. La De verdad hecho, que... en la última escena de todas, hubo uno de los actores de la compañía que cogió a esta persona y le dijo, no sales. O sea, no sales. Porque claro, ya no era ni gracioso. Porque al principio podía parecer que era un poco el que igual el personaje estaba así. Nosotros también intentamos acusarlo un poco de anda, cállate, soltando como comentarios para que el público pensara que era algo aposta. De esas te comes un montón en el escenario de yo qué sé, lo más normal es se me olvida una frase. Bueno, pero... O se me olvida una entrada y te quedas... Y claro, no puedes estar en plan de... Di tu frase, nene, di tu frase. Pero esto fue algo muy surrealista. Eso fue heavy. Muy surrealista. No me ha pasado, la verdad. No, a mí no... O sea, pero vamos, es que también no sé a quién se le ocurre... Pero aquello fue... O sea, yo decía, no es verdad. En fin, pues un besito para esa persona, esperemos que estés mejor y... Sí. Pues eso. Además, un compañero... O sea, una persona maravillosa en realidad, pero... Bueno, situaciones. Cerramos el primer acto. Sí. Pasamos directamente al entreacto. Vamos a intentar... Tenemos muchas, vamos a hacer un par para no alargarnos. Claro, porque al final, como el primer acto ha sido bastante contundente... Nos hemos enrollado. Tengo una muy interesante y es que, claro, al dedicarte tanto tiempo a cosas artísticas y tal, coincides, conoces, haces amistades con gente que se ha movido quizás en sitios donde tú no, más importantes, ya vemos importantes porque a lo mejor tienen más relevancia. Entonces ha habido una persona que me ha escrito una cosa... Vale. Que abrimos un melón. Me viene a decir que tuvo una experiencia, una persona que tuvo una experiencia en televisión, ¿vale? Programa de televisión, muy importante. ¿Vale? Y que, ojo con los amaños, favorecimientos, y todo esto los guionazos. Que existe en... Todos sabemos que cuando se hace tele, o por lo menos yo creo que todo el mundo sabe, hay como cosas que suceden y convienen. Vamos a ver. Esto es una cosa que es muy evidente. Pero es que es muy heavy. Y me ha escrito cada cosa. O sea, en plan, pasó esto o esto. Y es como, tío. O sea, si hay alguien que todavía no sospeche de esta situación, pues, welcome. Pero la realidad es que el tema del guionazo en la tele es para el espectador. Total. Es decir, si tú formas parte de un proyecto televisivo, si el espectador no está encajando contigo, peligro, te vas. Evidentemente, hay unos ratios, hay unos favoritos, hay un futuro encaje con, pues, oye, le podemos sacar más rentabilidad, menos rentabilidad. Muchas veces es una cuota, nos interesa tener este perfil, aguantarlo un poquito. Las tensiones, los dramas, hay un guión, porque eso es tele. Por supuesto. Porque si no, la gente se aburre. Y lo podemos ver con OT25. ¿Tú me quieres decir que estuvieran nominados Teyu y Guillo no es guionazo? Por favor, no me provoques. No me provoques. No lo entiendo. ¿Vale? Es guionazo porque ya la gente está... Quiero decirte... Y lo que no ocurre en la casa no interesa, la gente desconecta, entonces hay que generar chicha. Y lo esto entiendo, ocurre. Lo entiendo. Quiero decirte, Sí. televisión es ficción. Yo tengo una persona que me escribió que me ha hecho mucha gracia. ¿Vale? Es colega
como sabe que al final esto pasa mucho de que nos dedicamos a tal, Sí. dice, fui a ver El Rey León y me quedé tal cual. A ver. Ok. Melón, ¿eh? Melonazo. ¿Por qué? A ver, ¿Qué día fue este? ¿qué día fuiste? A ver, yo tengo que decir, yo he ido a ver El Rey León, esa gente son maravilla, profesionales absolutos, llevan 15 años petándolo, Muy siendo bien. número 1. Sí, sí. Pero Ok. claro, a lo mejor, esto pasa mucho con el tema a lo mejor de las expectativas, ¿no? De que tú te crees que vas a ver Cristo nacer, y pues hombre, pues depende. Yo tengo que decir, yo no soy fan de la película, yo fui a ver El Rey León con una persona que era su sueño. Yo tengo que decir que los primeros 15 minutos del Rey León es un sueño. Yo lloré. Esa entrada, Yo lloré. Esa entrada creo que ¿Vale? es lo mejor que he visto. Claro. Luego hay números muy guays. En este caso del Rey León, por ejemplo, como lo de Scar, lo de las hienas, un sueño. Pero claro, yo fui un martes. Y como profesional. Yo también. Como profesional. Claro, esa persona cantó de martes. Y entonces hay mucha gente que le gustaría. Yo dije, Están de martes. me estás estimando. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Porque vocalmente, claro, cuando tú tienes que hacer 8 funciones, que esa gente. Me quito el sombrero porque telita. Vaya. Tú sabes cuando esa persona Suerte. está generando más belt, más voz de cabeza, más de pecho, está trampeándome la nota para que. Y yo digo, claro, y yo digo, qué cucaracha. Pero claro, al final hay mucha cosa de efecto porque tú dices, esa gente, o sea, musical, como te digo, Aladdin, yo fui a ver Aladdin en Londres, No, y a lo mejor. eso hay era, gente- ese genio, Buah. era un genio. Bueno, el de España, cuidado, ¿eh? El David Yo no este. fui a ver el de España, ¿No lo has visto? yo fui a ver el de Londres y me quedé con el de Londres, ¿vale? Pues Porque- el genio de aquí ha sido un 10, ¿eh? Para mí. Pues lo abrazo. O sea, de verdad, porque esa gente de verdad son atletas. Buah. O sea, yo no sería capaz de hacer lo que hacen esa gente. Pero claro, es verdad que la sensación, yo fui a ver Chicago y yo fui a ver Un Día Bueno, porque yo fui a ver a las dos protas y tú dices, esto es. O sea, cuando tienes la suerte, porque Jope, está feo, pero cambia mucho la experiencia. Mira, yo fui también a ver El Rey León un martes. No tengo comentarios. O sea, no tengo comentarios porque, que yo entiendo, ¿eh? Pero, por ejemplo, la chica que hacía de Nala, Sí. una voz espectacular, pero estaba al 35%. Entonces, es verdad que, por ejemplo, ¿no? Ves a la gente alrededor que igual no conoce tanto y dice, ¿qué voz? Porque es verdad, porque es que esa chica, aunque canta al 35%, tiene una voz que no es ni medio normal. O sea, que Sí, dices, sí. ok. Que hablamos pero de yo este quiero musical, hablamos de otros escuchar- proyectos. Sí, ahora voy a contar. Pero yo quiero escuchar Nuestro Hogar del Rey León, cantada por Nala. Grande. Así. Y que yo se me caiga la lágrima y no ocurrió. No Era ocurrió. muy guay, No ocurrió. pero no ocurrió. A mí tampoco me ocurrió. Pero. Y lo de las covers me pasó por cambiar de producción. Fui con mis padres también a ver Aladdin ¿Vale? y Yasmín. Sí. Yo creo que no era ni cover, o sea, era una bailarina que algo habría pasado. Que dijeron, tú no, cantas tú. En plan, ¿te la sabes tú? Ok. Yo os aconsejo, Es que no era ni actriz, o sea, si, era fuerte. si sois muy tal, si es, voy a ver un musical y whatever, pero cotillead los Instagrams de los artistas, porque muchas veces dicen, yo actúo, hoy no. Pero en general, tampoco me generen muchas expectativas, No. porque a ver, somos un poquito puñeteros, pero la Y realidad... aparte que hay montajes estupendos Sí, y hay cosas pero increíbles. es verdad que tú sabes un poco cómo te están haciendo la 13-14. Sí. Y vamos a pasar ya Al segundo acto. El El segundo acto acto. rapidito. Sí, el segundo acto es un poco delirio. Como siempre. Porque como no sabemos ya qué hacer, uno Pero ya que no esto va sabe. a ser un cuadro y ya os lo avanzo, ¿eh, Sí. gente? O sea, esto va a ser una cosa increíble. La idea es. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es la siguiente. Yo tengo mi móvil en la mano. Entonces, hemos decidido Es que miedo me da. doblarnos. Vale. ¿Por qué? Pues porque es una rama también dentro del mundo de la interpretación, ¿no? A la que tampoco no estamos suscritos. No, la verdad. Entonces vamos a doblarnos. Entonces yo voy a coger algún vídeo, Vale. clip nuestro de típico TikTok. Ujú. Vamos a poner el vídeo aquí Sí. y nos vamos a doblar.
Ok. Esto va a salir fatal. Fatal. O sea, os lo adelanto ya. Esto va a ser un Va a cuadro, ser un cuadro. Porque además a mí lo del doblaje se me da fatal. Venga, va. ¿Lista? Sí. ¿Dentro intro? ¿Dentro vídeo? Mira, aquí estoy buscando como las últimas cosas que he buscado en ChatGPT, que por ejemplo es cómo se... Ujú. O sea, ¿qué? ¿Pepino? ¿Cómo se pela un pepino? La última vez que peleé... Pero vamos a ver, la importancia de cortar bien un pepino. Pero mira, te voy a decir una cosa, porque noto que me cortas mucho cuando hablo, entonces me gustaría saber de qué vas, ¿no? Porque yo quiero contar mi experiencia con el tema del pepino. Y, por ejemplo, a mí me gusta, yo voy a mi verdulera de confianza, porque es verdad que tiene un pepino muy especial. Al final me quitas... Me vuelves a cortar, por favor, no me interrumpas. Entonces, el tema del pepino tiene una forma muy concreta. Me gusta que sepa insípido. A ver, no estoy entendiendo. O sea, yo te vengo a contar aquí lo de mi pepino y tú coges y cuentas... Sí. ¿Qué? Esto es un cuadro, chicos. O sea, esto es un cuadro. Vamos. Vamos a hacer... No sabía cómo hacerlo. Vamos a hacer otro. En realidad igual no ha quedado tan mal. Bueno, en el fracaso está el éxito. Sí. Vamos a hacer igual otro. es tan cuadro que mola. Sí. Hacemos Ah, uno de uno la de calle. estos, vale. Venga. Hoy es martes y me tocaba salir a la calle. Y como me siento rechula... ¿Qué pasa? Hola, buenas. ¿Sabes que hoy es martes? Sí, o sea, bueno, en realidad lunes, pero claro, no sé muy bien, o sea... Sí. Bueno, pues cuando yo normalmente creo que es lunes, digo que es martes. Es martes. Pero cuando es martes también miércoles, entonces no sé muy bien si domingo, si baja, si sube semana, no lo entiendo. La verdad, no sé, quizás es un poco lío, pero yo así me voy apañando, o sea, como que Ya, claro. vuelvo a decir que es lunes y sí, la verdad que, es increíble. La verdad que está bueno. Me gusta ese método y digo, venga, pa'lante, voy y digo, sí, venga, pues domingo, cojo moto, no cojo moto, cojo sábado, domingo, martes. Bueno, y ya miro y digo, bueno, pues hace buen día, sí. Wow. Ya, la verdad. Hasta ahí, no. Vale. Otro. ¿Qué? Esto es un delirio, ¿eh? O sea, es que no lo hemos Pero pensado habla bien. mucho esa persona, ¿no? Habla Joder. muchísimo esa persona. Vale, último. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este pitido que acaba de sonar. A ver, si lo estáis escuchando en modo podcast, estaréis flipando absolutamente. Claro, de repente un pitido. Cuando acabas de decir el último. No hay último. No hay último. Y no hay último porque... ¿Qué ha pasado? Porque... Hemos perdido el clip. C'est voulons, voulons no bon. Hemos perdido el clip. Si nos estáis viendo, pues diréis, uy, ¿qué ha pasado? Claro, hemos intentado imitar los lookings. Dos semanas después. 2 semanas después. Pero bueno, nos Es que- contamos todo. Claro, no, transparencia. Pero es verdad que era muy importante justo el final porque os contábamos algo, pues, importante para Que nosotros. ya hemos adelantado. Es que creo que lo hemos adelantado en la intro. Es que ya no me acuerdo, me tengo que poner ahora a editarlo. Para que quede claro. Sí, Esto es una despedida a medias. a sí. medias porque, por un lado, tenemos una buena noticia y es que este no va a ser el último porque tenemos un especial Merry Christmas Merry Christmas. Under the justo. Mistletoe. Pero sí que es verdad que lo que viene a decir esta tanda de variaditos, de temas y demás, tenemos que parar. Sí. No por una cuestión ni personal ni nada. O sea, No, de hecho nos da mucha pena. sí. No me pinches. No te pincho, no Que te ya he pincho. llorado. Bueno, lloré hace 2 semanas, pero he llorado en el anterior. Ha sido un viaje preciosísimo. Sí. Estos, bueno, van a ser 15 episodios. Que vaya curro. O sea, de verdad, ¿eh? Mucho trabajo. Es verdad que no hemos perdido la motivación, cosa que también pensábamos que nos podía suceder, Puede pasar. pero no nos ha pasado. Lo que pasa que es cierto que tenemos mucho trabajo externo, proyectos que nos han ido saliendo. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Y entonces, claro, compatibilizar todo Ensayos, es funciones. imposible. Otros trabajos. Entonces, pues un paroncito. Sí. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos No lo exactamente. sabemos, pero tampoco, a ver, quiero decirte que no va a ser un año, ¿sabes?
Unos meses. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un Sí. auténtico placer. Seguiremos subiendo clips. O sea, en ese Sí. sentido vamos a intentar que no parezca que hemos desaparecido completamente. No, claro. Pero todo va a ser para que volvamos con más ganas, más anécdotas y más invitados. Hombre, que ya tenemos... Ya hay gente por ahí, ya hay gente por ahí. Bueno, Así que nada, pues nos vemos. Os esperamos con el siguiente en el especial. Y luego ya pues nos vemos a la vuelta. Un besito ¿vale? muy fuerte. ¡Chao! ¡Os ¡Chao! queremos!